Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre el momento de inercia, su importancia y vamos a resolver también un pequeño ejemplo práctico para más o menos comprender cómo es que se calcula el momento de inercia, ¿sí? Primero vamos con una pequeña parte teórica que es importante que tengamos en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo definimos el momento de inercia? Imagínense ustedes que tenemos un cuerpo cualquiera, ahí está, y vamos a tener también unos ejes, el eje X y el eje Y. Definimos el momento de inercia como lo siguiente. Imagínense ustedes que tengamos por acá una pequeña diferencial de área de toda esta área total. Tenemos una pequeña diferencial de área. Recuerden que un diferencial se define pues como algo bastante pequeñito. En este caso sería un diferencial de área. Sería diferencial de área. Y además este diferencial pues está posicionado dentro de este sistema de coordenadas XY, por lo tanto está a una distancia Y y también está a una distancia X. Listo. Entonces, ¿cómo expresamos el momento de inercia? ¿Cuál es la expresión para el momento de inercia en ambos ejes? El momento de inercia se define para ambos ejes, en este caso para el eje X y para el eje Y. ¿Okay? Entonces, momento de inercia con respecto al eje X es igual a integral y cuadrado diferencial de área. ¿Correcto? Listo, eso es todo. Este momento de inercia me indica que este pequeño diferencial de área va a estar rotando con respecto al eje X. ¿Okay? Va a rotar con respecto al eje X. Sería la rotación con respecto al eje X, ¿ok? Y luego, ¿cómo definimos el momento de inercia con respecto al eje Y? Lo mismo, integral, pero de x cuadrado diferencial de área. ¿Okay? Esto significa que este pequeño diferencial de área estaría rotando con respecto al eje Y. ¿Okay? Esa sería la rotación. Entonces, estas son las expresiones para calcular los momentos de inercia de una sección o de una figura plana. Bien, ahora consideremos este clásico ejemplo de una sección rectangular. Vamos a calcular los momentos de inercia con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Perfecto. Bien, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, y esto también sirve para cualquier tipo de sección o área que ustedes tengan, porque es bastante común encontrar, por ejemplo, secciones bastante irregulares, ¿no? Por lo general en la universidad, los que están llevando, por ejemplo, estática, los docentes suelen colocar pues áreas entre dos curvas, etcétera, y ahí se complica un poquito más el asunto, ¿no? En este caso es bastante sencillo, pero lo que ahora les voy a indicar sirve para cualquier tipo de sección, ¿okay? Entonces, si a nosotros se están pidiendo, por ejemplo, primero, el momento de inercia, vamos a indicarlo por acá ya, inercia en X, o sea, hay que calcular Ix. Bien, si nos están pidiendo el momento de inercia con respecto al eje X, quiere decir que tengo que tomar un diferencial de área que va a estar paralelo al eje X. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿ah? Nuevamente, si me piden calcular el momento de inercia con respecto al eje X, tomo una diferencial de área que es paralela al eje X. Vamos a tomar esa diferencial de área, por ejemplo, por acá. Ese sería mi diferencial de área, y si ustedes se dan cuenta, esto es paralelo con respecto al eje X. Como mi diferencial de área es paralela al eje X, ¿okay? Se supone que la longitud o el ancho B de la viga también es el ancho B de esta diferencial de área, ¿correcto? Y lo que, digamos acá, lo interesante es este valor. Esto sería diferencial de Y. ¿Por qué? Porque ese espesor está en el eje Y. Sería la diferencial de Y. Y esta altura es la que tenemos que nosotros, bueno, la que tenemos en la expresión, ¿no? Sería Y. Ahí está. Entonces tenemos el diferencial de Y, el Y. Y esta longitud también sería B. Por lo tanto,
cuánto es la diferencial de área. Esta diferencial de área, como ven, simplemente recuerden que este es un rectángulo, ¿no? Este diferencial de área es un rectángulo, digamos de base B, multiplicado por su altura. Su altura sería diferencial de I. Esto ya tengo el diferencial de área. Entonces, yendo a la expresión, el momento de inercia con respecto al eje X, que va a ser igual la integral de y cuadrado, que ya está, esa sí no hay ningún problema, es justa este valor de y, diferencial de área, y podemos reemplazar integral de y cuadrado, se mantiene tal cual, diferencial de área, que es b por diferencial de i, b diferencial de i, ¿ok? Por lo tanto, finalmente, momento de inercia con respecto al eje X sería igual a b integral de y cuadrado diferencial de i. Ahora, en integrales, esto ya es tema de integrales, no es tema del cálculo del momento de inercia, ni de estática, nada. Esto es tema de integrales, netamente integrales, conceptos básicos de integrales. Si mi diferencial es y, por lo tanto mi condición inicial y final tiene que estar también en ese mismo eje, o sea, en el eje y. ¿Por qué? Porque manda el diferencial, ¿ok? Entonces, y, si ustedes se dan cuenta, varía desde 0, por acá, desde 0 y hasta h. Por lo tanto, esto sería de 0 hasta h. Y listo. Con esto podemos calcular el valor del momento de inercia con respecto al eje X. Vamos a indicar por acá. Este momento de inercia sería b por y al cuadrado sería y al cubo sobre 3. Y esto varía de 0 hasta h. El momento de inercia con respecto al eje X sería b h cubo todo sobre 3. Y este sería nuestro valor. Bien, ahora veamos lo mismo pero para el eje Y. Entonces la inercia con respecto a Y es lo que vamos a calcular. Nuevamente, recuerden que si nos piden la inercia con respecto al eje Y, el diferencial de área tiene que estar paralelo al eje Y. Bien, una vez que tenemos esta diferencial de área, si ustedes pueden observar, es paralelo al eje Y. Recuerden que esta distancia es conocida, ¿no? O este espesor. Esto sería el diferencial de X. ¿Correcto? Y esta distancia también es conocida. Sería el valor de X. ¿Ok? El diferencial de área está a una distancia X del eje Y con un diferencial de X. ¿Ok? Listo. Y también podemos indicar que su altura es igual también a h. Por lo tanto, el diferencial de área de esa sección sería base, que sería diferencial de x por altura, ¿okay? O altura por base, que es lo mismo. En realidad sería h multiplicado por la diferencial de x. Y listo, ya tengo mi diferencial de área. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual integral de x cuadrado diferencial de área. Esto sería igual a x cuadrado, diferencial de área sería h diferencial de x. Nuevamente, como en el caso anterior, la inercia con respecto a y, como h es constante, sale, daríamos integral de x cuadrado diferencial de x. Y nuevamente, como tenemos una diferencial de x, es el eje que está mandando, y que la condición inicial y final también tiene que estar en función de ese valor de x o en el eje x, ¿ok? Recuerden que x varía desde 0, ¿no? Acá va desde 0 hasta una distancia b, o sea, esto sería de 0 a b, ¿ok? Por lo tanto, la inercia con respecto al eje y sería h, x cuadrado sería x al cubo sobre 3, y esto varía de 0 a b. Recuerden que el valor de x, pues, ¿no? Varía de 0 a b. Por tanto, el momento de inercia con respecto al eje y sería h b cubo sobre 3. Este sería
el resultado. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Es bastante común encontrar o digamos usar esto del momento de inercia, esta propiedad que es tan importante, pero con respecto a su centro de gravedad o también llamado centroide. ¿Sí? En muchos cálculos desde resistencia de materiales lo usamos bastante esto del momento de inercia, pero con respecto al centroide, ¿sí? Para calcular, por ejemplo, deformaciones angulares, para calcular deflexiones, para realizar cálculos en vigas, en pórticos, en columnas, etc. Esta propiedad se usa mucho para este tipo de cálculos, pero con respecto al centroide. Entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular el momento de inercia de esta sección rectangular para el centroide, o sea, con respecto a su centro de gravedad. Bien, nosotros ya sabemos que el centro de gravedad de esta sección rectangular pues está en la intersección de sus diagonales, ¿no? O a la mitad de cada lado, ¿ok? Entonces estamos ubicando estos ejes con respecto al centro de gravedad o posicionado en el centro de gravedad. Vamos a calcular solamente el momento de inercia con respecto al eje X y luego ustedes pueden calcular con el mismo procedimiento el momento de inercia con respecto al eje Y. Nuevamente, así como en el cálculo anterior, recuerden, si me piden el momento de inercia con respecto al eje X, el diferencial de área tiene que estar en esa dirección del eje X, ¿ok? En este caso sería pues horizontal. Sería de la siguiente manera, más o menos así. Donde ya sabemos que estas distancias son conocidas, ¿no? Esta distancia sería... el diferencial sería de Y porque está en paralelo al eje y esto sería obviamente Y. Y la base o la longitud de este diferencial de área pues ya sabemos que sería B, así que ya no lo voy a colocar. Bien, por lo tanto el diferencial de área para nuestro cálculo sería simplemente B por diferencial de Y. ¿Ok? Y el momento de inercia con respecto al eje X sería integral de Y cuadrado diferencial de área. Esto sería igual a integral de Y cuadrado, la diferencial de área es B diferencial de Y. Por tanto, la inercia sería, como ves constante, sale integral de Y cuadrado diferencial de Y. Y ahora nuevamente, como la diferencial es Y, tenemos que ver de dónde a dónde va el valor de Y. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el área o la diferencial de área, en este caso lo tenemos horizontal por acá, pero puede estar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Okay? Es decir que el valor de Y puede ser positivo, puede estar en este cuadrante, en este tramo, pero también puede ser negativo, ¿correcto? Porque puede estar por acá, el diferencial de área. Es decir que el valor de Y varía desde, recuerden además que como los ejes X e Y están en el centro de gravedad de esta figura rectangular, ya sabemos que este valor es h medios, ¿correcto? Bien, por lo tanto ya tenemos el valor de el momento de inercia. Esto sería B por Y al cubo sobre 3 y esto varía de menos h medios hasta h medios. Finalmente, bueno, si ustedes realizan el cálculo van a obtener lo siguiente, el famoso B h cubo sobre 12. Bien, y es este valor de la inercia con respecto al centro de gravedad o al centroide el que más se usa para cálculos estructurales. En otro video vamos a explicar otro tipo de cálculo también para el momento de inercia, donde es un poquito más elaborado, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, dos ecuaciones o dos funciones que me piden este momento de inercia. ¿Cómo calculamos acá? Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bien, ahora vamos a ver la importancia del momento de inercia con una pequeña maqueta. Por ejemplo, tenemos nosotros una sección rectangular de 15 por 1.5 milímetros, ¿correcto? Y vamos a trabajar con una viga que está empotrada en el extremo. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña carga, un carrito, bueno, este representa una carga vertical en una viga que está empotrada y vamos a tener una cierta deformación. Esto lo veremos más a detalle cuando veamos deformaciones,
pero hay una cierta deformación. Ahora, ¿qué pasa si duplicamos el peralte de esta pequeña viga? Bien, si duplicamos este peralte vamos a obtener una deformación más pequeña, la misma longitud de la viga, el mismo apoyo empotrado, pero la deformación es mucho más pequeña. Esto ocurre porque la inercia está aumentando. Si tenemos en cuenta la primera opción, donde tenemos la viga de 15 por 1.5 milímetros, tenemos una cierta inercia. Y si duplicamos el peralte, es decir, la altura de la viga ahora sería de 3 milímetros, tenemos otra inercia, teniendo en cuenta que ahora la inercia es 8 veces la inercia anterior. Bien, espero que les haya gustado el video. Recuerden, cualquier consulta, cualquier inquietud, lo pueden dejar en los comentarios, con mucho gusto vamos a responder. Y nos vemos en un siguiente video.